Cuerpo familiar y cuerpo esencial, el árbol genealógico y la memoria del cuerpo, las bases de la sanación. Del cuerpo al alma. Desde que nací hasta los 4 años solo conservaba en mi memoria que yo era un nene con largos bucles dorados. El resto se sumergía en un lago negro. Como primer recuerdo resonaba en mi mente el clic-clic de la máquina del peluquero japonés, convirtiendo mi larga melena rubia en un triste cráneo rapado, mientras mi padre exclamaba: «Basta de bucles femeninos, no eres ni una mujer ni una marica». Llegué a casa con Jaime, que desafiante me presentó ante mi madre. Esta lanzó un grito de desesperación y me borró de sus ilusiones. En su leyenda personal, ella era hija póstuma de un hermoso bailarín ruso, coronado por una larga melena dorada que en un accidente estúpido murió quemado. Yo, en cierta forma, por el color y ondulación de mis cabellos, era la reencarnación de su padre. Al verme pelado, se le desvanecieron esos sueños. Sin ningún disimulo me rechazó, ubicándome en el mundo de los machos vulgares, y cuando vio que me comenzaban a crecer cabellos castaños, oscuros, dejó para siempre de acariciarme. Crecí sin conocer ni un abrazo ni un beso maternos. Paternos mucho menos. Los hombres no lloran ni se tocan, lema preferido de mi progenitor. Con el transcurso de los años, por falta de esos mismos imprescindibles, mi piel pareció endurecerse. Mis relaciones íntimas con las mujeres, a quienes siempre elegí sin capacidad de amar, se resumieron en atléticas proezas sin sensibilidad alguna, implacables actos de dominación. No me quieres, pero te doblegas. A pesar de mi satisfacción sexual solo alcanzada en mi miembro, el resto de mi cuerpo solicitaba con angustia ser acariciado. Mi padre, ex boxeador y ex trapecista de circo, toda muestra de sensibilidad en un hombre revelaba su naturaleza homosexual. Nada de aceptar ser acariciado, nada de hablar con delicadeza, nada de comer con buenas maneras. También le parecían maricones los músicos, los bailarines, los pintores, los actores, los poetas. El cuerpo solo era un instrumento de trabajo, un arma de conquista, un organismo al que había que domar heroicamente, acostumbrándolo a soportar el dolor. Para complacerlo, me atrincheré en mi mente, usando a mi cuerpo como una herramienta con piel de rinoceronte. Me encantaba demostrar que resistía los golpes y también las cosquillas. Me sentía culpable de escribir poemas, y de bailar, y de actuar, y de cantar, y de dibujar, a pesar de estar muy capacitado para ello. Cuando trataba de expresarme con cualquier forma artística, en mi mente aparecía el rostro gigantesco de Jaime gritándome con desprecio: «¡Maricón!». Con el deseo impotente de ser yo mismo y no lo que mi padre deseaba que fuera, me sumergí en el mundo normal, convirtiendo a mi organismo en una marioneta carente de sentimientos. Mi encuentro en la Ciudad de México con la curandera Doña Magdalena, narrado en mi libro El Maestro y las Magas, fue esencial. Gracias a sus masajes descubrí un universo sublime que desde mi infancia me había estado prohibido. Esta sabia mujer, iniciada por los indios mazatecas de Oaxaca, había convertido el masaje en arte. A través de sus manos no solo proporcionaba bienestar al cuerpo, sino que transmitía profundos conocimientos espirituales. Utilizaba una pasta compuesta de vaselina y plantas psicotrópicas molidas hasta reducirlas a polvo. Doña Magdalena me dijo, al comienzo de nuestra relación, que era marihuana, pero un tiempo después me confesó que empleaba una planta sagrada llamada en mazateco Ska pastora, Salvia divinorum en español, hierba maría, hoja de la pastora, etc. Son difíciles de conseguir, no tienen semillas, crecen solo en la sierra mazateca. Ahí debo ir para encontrarlas. Es una planta divina nacida de la sangre menstrual que las indias vierten en la tierra. Antes de cortarla debo arrodillarme y rezar. Si no lo hago así, las hojas pierden su poder. Cuando por primera vez me untó todo el cuerpo con esa misteriosa crema y paseó sus manos presionando muy levemente mi piel en un movimiento continuo como si las deslizara por un camino infinito, descubrí la sensibilidad corporal. Antes de esta experiencia,
Yo no era un cuerpo consciente, sino un intelecto que vivía dentro de un organismo enemigo, aterrándome con sus amenazas de enfermedad, vejez y muerte. Deja venir los recuerdos que te absorben la vida. Están agazapados en todos los rincones de tu cuerpo, hijo querido del alma, me susurró Magdalena. No sé si fue a causa de su continua caricia o por el timbre aterciopelado de su voz o por los efectos psicotrópicos de la salvia divinorum. El hecho es que empezaron a emerger en mi carne sensaciones venidas de las profundidades del tiempo. En mi boca se formó el pezón de mi madre, largo como un dedo meñique, robusto, generoso, vertiendo la leche espesa, tibia, de un sabor tan delicioso que me hizo temblar de pies a cabezas. En mis brazos apareció el impulso de abrazar el cuerpo materno para nunca más soltarlo. Se rasgó el velo oscuro que mantenía en el olvido a mis primeros 4 años de vida. Una época feliz donde obtuve un cariño sin límites, mamando cada día el soma lácteo, siendo bañado, acariciado, perfumado por una mujer amante que besaba mis bucles dorados, humedeciéndolos con sus lágrimas. Y de pronto el corte cruel, la expulsión del paraíso, al sentir en mi cuerpo cabelludo el frío de la máquina metálica raspándome sin piedad. Con voz infantil comencé a llorar de rabia e impotencia, una rabia e impotencia que llevaba en la planta de los pies, ahí donde anidaban los fantasmas de mis abuelos, expulsados con salvajismo de su aldea rusa, condenados a marchar hacia un país ignoto, Chile, con las raíces cortadas. Sentí pegado en mi rostro el rostro burlón y roncoso de Jaime, una máscara, cambiando constantemente de muecas que expresaban su odio al mundo. Me pesó en la nuca la humillación de mi madre, huérfana, despreciada por sus medios hermanos y también por un marido que tomaba su ignorancia política por tontera. Me empezaron a doler las piernas. Era el sufrimiento acumulado de generaciones de inmigrantes expulsados de país en país sin nunca encontrar un sitio donde decir, esa es la tierra en que deseo ser sepultado. En mi vientre estalló de golpe el dolor de una bisabuela muerta en un parto. Mi cuerpo entero era el nido donde numerosos antepasados se aferraban a la vida, a mi vida. A donde quiera que fuera llevaba incrustado en mi carne un sufrimiento, un sufriente árbol genealógico. Doña Magdalena continuó su caricia infinita. Mi cuerpo comenzó a mostrar los sufrimientos que antaño me habían embargado y que yo, por no querer enfrentarlos, sepulté en un denso olvido. En el pene portaba la vergüenza cuando en las duchas del colegio, después del primer curso de gimnasia, los compañeros de mi clase se burlaron de mí por no tener prepucio. En los oídos aún me resonaba el tiro del revólver con el que mi padre, delante de mí, un niño de 4 años, voló la cabeza a Pepe, mi querido gato gris, castigándolo por dormir conmigo. Estas sucias bestias producen tuberculosis. Dentro de mis manos se agitaron unos puños pequeños deseando romper a golpes esos dientes cínicos que se burlaban de mis lágrimas. En el pecho sentí abrirse un pozo oscuro sin fondo, el mismo que me perforó el corazón cuando vi, sin previo aviso, de un día para otro, me destriparon de Tocopilla para embarcarme rumbo a Santiago, haciendo que dejara atrás para siempre a mis amigos, mi biblioteca municipal, mi bar, mis cerros, mi mundo mágico. Doña Magdalena dejó de masajearme y me abrazó con una ternura inmensa, caricia elemental de madre que toda mi vida había, sin confesarlo, ansiado recibir. Me sentí disminuir de tamaño. Es el niño insatisfecho que aún vive en ti. Los que sepultan su dolor en el olvido dejan de crecer y bajo la alfombra de la amnesia y el dolor acumulan la rabia. Confía en mí, hijo querido del alma, deja salir tus quejas. Comencé a temblar, agité brazos y piernas. Un río de gritos surgió de mi boca, insulté, deseé destruir las paredes, el mundo. Me acometió un terror paralizante, murmuré. Esto es lo que, como un veneno, he acumulado toda mi vida, pero ¿cómo ser yo mismo si estoy poseído por un clan de fantasmas? Y su voz descendió hasta mi corazón como un laúd. No confundas lo que contienes con lo que eres. Contienes a tu familia, pero no eres ella. Piensa en ti como un libro de páginas blancas.
Muchos han escrito ahí, pero esas letras no son la realidad son las páginas blancas. Así es tu cuerpo. No lo vivas como si él fuera los símbolos que lo marcaron. Hazte consciente del lenguaje que te cubre impidiendo que seas lo que en verdad eres. Doña Magdalena me explicó que los acontecimientos relativos a la rama paternal del árbol genealógico podían manifestarse en el lado derecho de mi cuerpo en forma de dolores, enfermedades y también como accidentes. En el lado izquierdo se manifestaban los parientes pertenecientes a la rama materna. La cabeza era el símbolo del padre, el vientre símbolo de la madre. En el costado derecho se ubicaban hermanos y tíos, hermanas y tías, con el costado izquierdo y hermanas y tías en el costado izquierdo. Las articulaciones podían ser puente entre dos edades. En los pies aparecían los problemas de la infancia, falta de cariño, lactancia, abusos, pérdidas de territorio, divorcio de los padres, ausencias, muertes, etc. En los tobillos se ubicaba la angustia del cambio y la negación a madurar. Desde ahí hasta las rodillas, la infancia antes de la pubertad. En las rodillas se manifiestan los problemas inherentes a la aparición de la sexualidad. Desde ahí hasta las ingles, los conflictos de la adolescencia y la entrada a la madurez. En el vientre, aunado a las vértebras lumbares, se acumulan la rabia contra los otros y contra uno mismo por impotencia de expresarla. En la región de pecho, al mismo tiempo que en las vértebras dorsales, involucrando los pulmones y el corazón, se manifestaba la carencia del amor y la sensación de no tener derecho a la existencia. Las espaldas que no han sido acariciadas por los padres son huesudas, duras, secas. Los hombros que se alzan sin control revelan infravaloración, tendencia al fracaso. La nuca se inclina bajo el peso de culpas y responsabilidades excesivas. Erupciones en la piel denuncian conflictos con personas indeseables, dificultad para respirar, rechazo a un padre aplastante. Dificultad para tragar, rechazo a una madre invasora. Voz con resonancia nasal, padre ausente. Garraspera crónica, madre ausente. Problemas en el pecho izquierdo, negación de la maternidad. Tumor en los testículos, castigo por deseos prohibidos. Dolores en los dedos gordos de los pies, querer huir de una relación angustiosa. Dolores en los dedos pulgares, creer que no se merece vivir. Problemas en las rodillas y en los codos, dificultad de integración social. Esemas en las manos, haber elegido mal. Dolores estomacales, conflictos con la vida cotidiana. Emociones no digeridas. La humillación que no podemos integrar nos afecta el hígado. La imposibilidad de desprendernos de situaciones que nos pesan produce estreñimiento. Pero no hagas un método con lo que te enseño, hijo querido del alma. No fabriques recetas para venderlas al por mayor. Ten cuidado, lo que te digo no se aplica a todas las personas. Somos parecidos, pero nunca iguales a otros. Las enfermedades y los dolores que nos aquejan tienen un sello personal. No existe la gripe, sino mi gripe, tu gripe o su gripe. Cada una con manifestaciones y consecuencias distintas. Igual sucede con los lenguajes simbólicos. Lo que te he revelado cambia si el que sufre es zurdo, si sus padres tienen una identidad sexual confusa, madre es masculina, padre femenino, o si cuando era niño fue criado por un abuelo o tutores. De nada sirve que te diga que un tumor es la concreción de algo no dicho, si no comienzas luego a investigar en la vida de tus padres y familiares, vivos o muertos, cuál es ese secreto que pugna por surgir a la luz. El cuerpo, aparte de sus funciones orgánicas, es una memoria celular. En la carne y en los huesos llevamos la memoria de nuestra tribu. Los recuerdos positivos, por ser venerados en forma de leyenda familiar, te aportan energía vital, pero los recuerdos negativos que han sido reprimidos durante varias generaciones para no enfrentar el sufrimiento moral y emocional, se manifiestan en forma de males y dolores. Tales molestias, como clavos en el zapato, te impiden avanzar con júbilo hacia tu realización, hacen que rechaces continuamente el conocerte. Magdalena, agitando las manos como alas de pájaro y soplando para imitar un fuerte viento, comenzó a barrerme la piel.
El viento, que no se sabe de dónde viene ni hacia dónde va, me ayuda a limpiar esta memoria tenaz que se adhiere a ti como un caparazón. Sé valiente, mi niño, acepta el cambio. ¿Cómo sientes ahora tus pies? Concentra en ellos toda tu atención. Sentí que mis talones eran frágiles, incapaces de apoyarse bien en el suelo. El arco de las plantas y el empeine se mezclaban como masa arcaica, clavada en un tiempo que no transcurría, y mis dedos, tensos, recogidos como impedidos de avanzar por un muro de acero, los sentí embebidos de miedo al mundo. No envuelvas el presente con la túnica del pasado, ya no eres un niño, mucho menos un feto. Te he liberado de un terror que llevabas adherido en la carne desde el instante que tu madre trató de abortarte. Tienes derecho a vivir, avanza ya. Tú mismo, tal como en realidad eres, te estarás esperando al final del camino. Liberado así, de inmediato sentí el poderío de mis talones. 2 centros óseos sagrados dándome con fuerza un punto de apoyo, seguro, para revelarme que yo era dueño de la tierra. Apoyado en el suelo, la curva de mis plantas sintió el calor de lo terrestre, al mismo tiempo que mis empeines me transmitieron la energía del cielo. Mis dedos comenzaron a estirarse, aceptando sin angustia, con deleite, que el camino por recorrer era infinito. A cada paso mis pies abrían la ruta hacia la inmortalidad del espíritu. El muro que me separaba del mundo se disolvió con lo que era una ilusión añeja. Concéntrate en tus piernas. Nunca como en ese momento había captado la energía animal de estas extremidades. Comprendí el origen del mito del centauro, símbolo de la doble naturaleza del hombre, una bestial dominada por los instintos salvajes y otra divina que como un jinete doma esas fuerzas elementales. Mi cabeza, mi cabello, mis brazos, mi tronco, cada uno a su manera daba órdenes a mis piernas. Llevadme a donde pueda saciar mi hambre y mi sed, satisfacer mi sexo, respirar aire puro en una temperatura propicia, lejos de cualquier enemigo. Al mismo tiempo que mi alma le decía, después de todo me lleváis al sitio sagrado donde os convertiréis en raíces para que yo, habiendo vencido los deseos, encuentro el reposo de la absoluta vacuidad. Mi tronco, respirando, dirigiendo, produciendo semen, torrentosas circulaciones sanguíneas, latidos colosales, estímulos nerviosos, aportes glandulares, sostenía el cofre donde sin cesar soñaba mi cerebro. Por primera vez te sientes, ¿verdad? He limpiado tu cuerpo de parásitos. Has dejado de ser el territorio donde se manifiestan tus parientes. Tu cuerpo ya no expresa a nadie más que a ti mismo. Concentra en él tu atención. Encontrarás el milagro de la vida. ¿Cómo describir con palabras lo que sentí? A mis pies vibraba una monumental sed de caminos, la esperanza de avanzar hasta el fin de los tiempos. Mis piernas eran 2 animales poderosos plenos de fidelidad y obediencia. Mi sexo era un cáliz sagrado que transportaba el elixir de la inmortalidad. Mis vísceras funcionaban transidas de un amor infinito. Mi cerebro, como un receptor ávido, entregaba al cosmos, y por los huesos del esqueleto circulaban de manera incesante olas de felicidad. Embargado en estas sublimes sensaciones, abrí los brazos y me estiré lanzando carcajadas como si me hubiera liberado de una enorme carga. Luego lloré. No estás acostumbrado a la felicidad. Ese niño que llora ya no eres tú. Déjalo ir. Los nudos ciegos se habían deshecho. Del dolor legado por el árbol no quedaba nada. Por ahí había dejado morir a mis muertos. ¿Qué me quedaba de ellos? Un agradecimiento sin límites. Eso es lo que me quedaba. Me habían dado la vida, ahora por fin podía vivirla. Del cuerpo familiar al cuerpo esencial. Masaje iniciático, psicorritual y psicochamanismo.
El trabajo sobre y por el cuerpo es un elemento indispensable en la sanación del árbol genealógico. Todo lo que hemos visto en los capítulos precedentes es vivido en cada uno de nosotros de un modo concreto y encarnado. Historia individual, transmisiones familiares, previsiones y fantasmas del linaje se alojan, al fin y al cabo, en nuestra existencia física cotidiana. Nuestro pasado individual y genealógico constituye lo que podríamos denominar cuerpo familiar. Tensiones musculares, hábitos alimentarios, adicciones, puntos débiles orgánicos, predisposición a ciertos males o enfermedades, así como la imagen de uno mismo o la concepción sobre las fuerzas físicas o la propia energía son manifestaciones que proceden del cuerpo familiar, es decir, del modo en que se encarna nuestra personalidad individual adquirida y limitada. El cuerpo no es concedido por el tiempo que dure esta vida, es la parte efímera de nosotros que está llamada a desaparecer, pero que sin embargo es depositaria de una sabiduría inmemorial, la sabiduría del universo, y encierra misterios que hasta hoy son insondables. La ciencia actual se emplea a fondo en explorar cuestiones irresolubles como por qué envejecemos, por qué morimos o cómo caemos enfermos. Vejez, enfermedad y muerte fueron las tres grandes conmociones a las que el príncipe Siddhartha Gautama, Buda, tuvo que enfrentarse tras escapar del jardín en el que su padre lo tenía recluido para evitarle conocer el sufrimiento humano. Él fundó el budismo para superar estas tres grandes desdichas, pero nosotros debemos pensar que incluso dicha concepción corresponde al conocimiento de su época y que, en un futuro más o menos lejano y gracias a la ciencia, la humanidad quizás sea capaz de vencer el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. El trabajo corporal desde la perspectiva metagenealógica tiene como objetivo despertar la sensación de la salud absoluta, de la tercera juventud y de la inmortalidad, que son los atributos del espíritu, pero no todavía del cuerpo tal como se vive y se ha vivido en nuestra vida cotidiana y en nuestro pasado familiar y social. En efecto, el cuerpo puede aprender esas cualidades inherentes al espíritu, mientras paralelamente el espíritu aprende a desaparecer, a morir, a reconocer su ego o su individualidad como una enfermedad, formación limitada, neurótica, considerándose en un movimiento en perpetuo cambio en vez de querer permanecer fijo, es decir, un eterno evolucionar. El trabajo sobre el cuerpo nos conduce hasta un punto en el que la sanación individual y la relación de ayuda se unen. El trabajo individual encuentra siempre en un momento dado un punto ciego, un impas en el que la ayuda del otro se hace necesaria. Y al revés, una persona que ha alcanzado la sanación se ha convertido en ella misma, se ve impelida a compartir todo cuanto ha descubierto y a convertirse a su vez en alguien inspirador, en terapeuta, en enseñante, en una persona consagrada a la relación de ayuda. Idealmente, toda persona que tiene a su cuidado un alma, en calidad de guía, enseñante, progenitor, terapeuta o oficiante espiritual, deberá encontrarse plenamente liberado de los abusos propios, padecidos y ser capaz de no cometer ninguno. Si no, cualquier acto de orden intelectual, emocional, sexual creativo o material podría conducir al abuso, porque se tiende a utilizar al otro como un medio, en lugar de vivirse uno mismo como fin en sí. La dinámica del abuso plantea un problema de fondo. La persona víctima del abuso, para salir de la trampa, tiene necesidad de la ayuda o intervención de alguien cuyas cualidades transpersonales, capacidad de escucha, atención, amor incondicional, serán suficientemente sólidas como para que la relación terapéutica permita al consultante superar el abuso e integrar las informaciones positivas. En este sentido, como los grandes terapeutas aseguran que ellos no curan a los demás, sino que les facilitan el curarse, ellos no son otra cosa que un espejo o un catalizador de las capacidades de autosanación del consultante, porque esta clase de terapeutas lo que hacen es acompañarlos hasta el origen de lo que verdaderamente es el consultante. La mayor parte de las vías terapéuticas y espirituales, cada una con su particular vocabulario y su propia técnica, está fundamentada sobre esta llamada al sí, que es la base de toda realización, de toda sanación.
Pero ¿cómo podemos asegurarnos de que el terapeuta, el guía, el acompañante, es decir, la persona a la cual uno se confía en una relación de ayuda, se encuentra plenamente liberado de sus compulsiones abusivas? Cualquier cuestión ética, deontológica o de enfoque se basa en esta pregunta. No hay nada más fácil para un terapeuta, un enseñante o un guía que reiterar los abusos sufridos, que como ya hemos visto, tienden siempre a reproducirse. Idéntica pregunta se plantea cuando alguien quiere emprender la sanación de su árbol genealógico y convertirse en cierta medida en su propio terapeuta. ¿Cómo aceptar la sanación y vivir el presente en un cuerpo liberado de los abusos del árbol genealógico? La primera clave está en una libertad de espíritu radical, en una amoralidad que no es inmoral, pero que se fundamenta sobre la aceptación, también radical de lo que realmente es, sin discriminación alguna. Esta actitud es también muy valiosa en relación con uno mismo y en la relación con el otro. De lo que se trata es de aceptar los nudos de esa persona, sea yo o mi consultante tal como son, sin calificarlos de perversiones, sino más bien entendiéndolos como desvíos de un impulso natural que ha tenido que adaptarse a un medio, la familia, porque no encontraba otra opción para sobrevivir. Ya hemos visto que cuando un nudo se forma no hay manera de sublimarlo, es necesario comprenderlo de una manera figurada, teatral, como si fuera la escenificación de un sueño en medio de la realidad. El nudo se deshace convirtiéndose en un ritual, en una acción inscrita, en un tiempo y en un espacio que previamente ha sido sacralizados, dotándolos de un valor simbólico que les permite acoger una transformación profunda del ser, y vimos también que estos rituales adoptan la forma de actos de psicomagia. Pero de la misma manera que el resto de nuestra historia, los abusos de los que hayamos podido ser víctimas permanecen inscritos en la memoria del cuerpo y contribuyen a fraguar una concepción limitada de uno mismo, el cuerpo familiar es un cuerpo del pasado sometido a las fuerzas repetitivas del clan y que solo vive fugitivamente en el presente. El trabajo sobre el cuerpo, y muy en particular el masaje iniciático que aquí vamos a describir a grandes rasgos, es un medio de liberarse de esos límites y de vivir plenamente su presente encarnación, que se convierte en el vehículo del ser esencial. La persona que vive en su cuerpo esencial es menos vulnerable a los abusos, así como menos proclive a abusar de otros. Técnicas como el yoga, las artes marciales de interiorización y diversas disciplinas tántricas se proponen alcanzar un mismo objetivo: liberar al cuerpo de sus limitaciones, de sus herencias neuróticas y llevar a cabo la unión de éste con el universo. Todas las disciplinas mencionadas consideran el cuerpo como un elemento clave en el camino hacia la conciencia. Solo el ego individual puede cometer y sufrir abusos. El ser transpersonal es incapaz de abusar de nadie, sea quien sea, y no puede verse afectado por el abuso. Todo abuso supone una asunción de poder por parte de una persona sobre otra y se lleva a cabo en la dimensión personal de la relación. Desde el momento en que se llega a la conciencia transpersonal, se hace posible frenar toda veleidad abusiva, y tanto hacia uno mismo como hacia el otro. A cada instante, la vida continúa proponiéndonos su dinámica accidental. Es ella la que propone en nuestro camino aliados y factores de enriquecimiento, pero también accidentes, catástrofes y obstáculos. La sociedad, al igual que la familia, crea relaciones abusivas, relaciones que no se materializan de ser a ser, sino que se despliegan como un juego de poder, de chantajes, de opresiones, de violencias diversas. Una vez que el trabajo sobre el árbol se haya completado, el camino continúa. Cada uno podrá elegir entre repetir las trampas y las soluciones adulteradas del árbol genealógico o establecer una relación consigo mismo y con los demás que contrapese los abusos y las violencias de las aportaciones esenciales. Esta relación esclarecida con uno mismo y con el otro no podrá ser, por decirlo una vez más, ni teórica ni abstracta. Esta relación deberá pasar por el cuerpo, por tocarlo, por la aceptación concreta de nuestra presencia aquí y ahora.
Hemos optado por desarrollar ahora las bases del masaje iniciático, pero no con el propósito de formar, con explicaciones de manual, profesionales de la terapia corporal, sino para proponer a todos un camino concreto que les permita desarrollar relaciones enriquecedoras e invertir en la vida de los demás, e intervenir en la vida de los demás, no como un accidente violento, sino como una aportación positiva, como el viejo sabio o la hechicera buena de los cuentos de hadas. Cada uno puede decidir en cada instante ser una fuente de conciencia. Trabajo individual: identificar el cuerpo familiar y reintegrar el cuerpo esencial. Ya hemos comentado ampliamente la forma en que la sociedad y la cultura crean experiencias corporales negativas, por ejemplo, el parto con una excesiva intervención médica o enfermedades provocadas por industrias sin conciencia ecológica, las ocasionadas por la polución, las ligadas a duras condiciones de trabajo en las cuencas mineras, etc. Igualmente, el árbol genealógico nos transmite enfermedades familiares, reales o simbólicas. Generaciones sucesivas de fumadores pueden sufrir de insuficiencia respiratoria. Ciertos hábitos de alimentación favorecen la aparición de úlceras, disfunciones hepáticas o del páncreas. Incluso se puede estar de los nervios como tal o cual abuela, o sufrir del corazón como toda la rama paterna del árbol genealógico. Estas transmisiones son al mismo tiempo abusos sufridos. Siendo niño, uno no escoge el aire que respira ni los alimentos que ingiere, y marcas de pertenencia al clan. Las enfermedades nos unen a nuestros ancestros, igual que lo hacen la elección de un oficio determinado o el respeto a las tradiciones religiosas. A ellos se les añaden las diversas concepciones sobre el cuerpo que hayamos recibido durante nuestras infancias: bello o feo, fuerte o débil, lento o rápido, gordo o delgado. Nuestra identidad física siempre ha sido objeto de comentarios, de críticas de todos nosotros, que todos nosotros tenemos que absorber como parte integral de nuestra identidad. El cuerpo reacciona en gran medida según la concepción que se tenga de él, hasta el extremo que se puede sugerir la hipótesis de que los órganos funcionan según la conciencia que se tenga de ellos. Todos los dominios del árbol genealógico y de la sociedad tienen, pues, una influencia decisiva sobre nuestra salud y nuestra forma de estar en el mundo. Frente a estos feudos, nosotros ya hemos señalado anteriormente diversas técnicas de reajuste, de imaginación, de atención consciente, sobre las cuales vamos a volver aquí con una mayor profundidad. La sensación voluntaria de uno mismo. Para desactivar las ideas recibidas sobre nuestro cuerpo, nuestras capacidades y nuestras apariencias, podemos emprender un trabajo de sensación voluntaria. Se trata en realidad de desechar la perspectiva de los otros y de alcanzar una perspectiva personal sobre uno mismo, es decir, poder captar el inconsciente y el supraconsciente a través del cuerpo. Esta visión personal no tiene nada que ver con el hecho de contemplarse en un espejo. Se trata más de sentir cómo quitamos esas inscripciones pasadas, de espiritualizar la materia. Esto permite rectificar a través de experiencias voluntariamente inducidas la sensación que tenemos de nuestro propio cuerpo, el sentido del sí y de descubrir potenciales no sospechados. En efecto, todos tenemos tendencias a juzgarnos a nosotros mismos en función de referencias a cualidades subjetivas que sería necesario alcanzar para poder realizar con los ideales de la sociedad. Pensamos que somos guapos, feos, cuando nos comparamos con los modelos creados por el árbol genealógico o por los gustos propios de nuestra época, y nos encontramos viejos a la edad de nuestra cultura, a la edad en que nuestra cultura nos designa como tales, o cuando decidimos algo tipo: yo no soy fuerte porque no somos capaces de levantar 200 kilos. Ahora bien, es posible salir de esta trampa y liberarnos de nuestro hábito de sentirnos. Existe todo un universo de sensaciones que la mayoría de la gente no cultiva.
En vez de definirnos desde el exterior, podemos sentirnos a discreción de fuertes o delicados, jóvenes o viejos, ágiles o torpes, ligeros o pesados, guapos o feos, rápidos o lentos, etc. Por otro lado, también podemos traducir en sensaciones subjetivas las opiniones de los demás tienen de nosotros, la manera en que nos ven y asimismo la forma en que nos sienten. Integramos como sensación corporal y sentido de nosotros mismos los que nuestro entorno más próximo ha estado proyectando sobre nosotros desde que éramos niños. Ejercicio 16. Identificar las sensaciones adquiridas. Cierra los ojos y decide. Yo soy tal personaje del árbol genealógico, padre, madre, etc. Yo te siento de esta manera. Experimenta cómo el juicio de ese miembro de la familia ha influido en tu sensación corporal. A continuación determina de antemano una sensación que después utilizarás. Con los ojos cerrados di, yo soy fuerte, todo mi cuerpo está impregnado de esa fuerza. Soy capaz de cargar con el peso que sea, de empujar cualquier objeto, de realizar cualquier hazaña. Concentrándote en esta sensación, deambula por la habitación con los ojos abiertos o semicerrados y experimenta en tu cuerpo lo que habías decidido sentir. Si uno se ve perseguido por una sensación negativa, torpeza, fealdad, debilidad, conviene comenzar a exagerar esa sensación hasta llegar al máximo de esa torpeza, fealdad o debilidad y a partir de ese instante comenzar a experimentar la cualidad opuesta, ligereza, belleza, fuerza. La sensación del cuerpo perfecto. Tratamos ya este aspecto en el ejercicio 10 del capítulo 5, pero ahora, al concentrarte sobre la sensación del cuerpo perfecto, ¿qué es lo que experimentas? ¿Qué es lo que visualizas? ¿Han evolucionado ciertas partes de tu cuerpo? ¿Tienes más facilidad que antes para dejar que llegue hasta ti esa sensación del cuerpo perfecto? ¿Qué límites notas todavía a la hora de aceptarte a ti mismo en tu propia perfección? Este ejercicio está constantemente en un permanente progreso y es muy posible que tu cuerpo perfecto cambie cada vez que vuelvas a concentrarte en esa sensación. El inconsciente utiliza diferentes imágenes y sentimientos para reactivar en ti la memoria de este potencial. Si estás enfermo, imagina durante el desarrollo del ejercicio del cuerpo perfecto que el órgano afectado por tu enfermedad funciona de una manera óptima. Tu hígado está perfectamente sano, tus pulmones están llenos de energía, tus articulaciones son ligeras y flexibles y con capacidad para bailar, etc. Podemos ahora trabajar más en detalle sobre el cuerpo familiar tal como lo hemos recibido. Ejercicio 17. ¿Quién habita en mi cuerpo? Túmbate. Puedes tener junto a ti, si lo ves necesario, un ejemplar de tu árbol genealógico con todos los nombres y apellidos de tus ascendientes, con el fin de sentirte simbólicamente acompañado por el trabajo hecho hasta este mismo momento. Recorre mentalmente las partes de tu cuerpo, los miembros, los músculos, los órganos, los huesos. En cada etapa, tómate un instante para plantearte la siguiente pregunta. ¿Quién habita aún aquí? Y deja que la respuesta te llegue por sí sola. Es posible que varios ancestros o recuerdos fragmentados de tu árbol genealógico residan en diversas partes de tu cuerpo. Desde el momento en que entres en contacto con un personaje, una frase, una experiencia, un determinado episodio, quédate anclado en la sensación del cuerpo y pregunta: ¿qué tienes tú que decirme, que mostrarme? Entonces, es muy probable que esa zona del cuerpo o el personaje que en ella habite te ofrezca una imagen, una frase, una palabra. En ese instante, podrás dejar que esa imagen o esa frase flote delante de ti durante unos momentos
que se transforme o se desarrolle para que después acabe diluyéndose. Si sientes que esa particular parte de tu cuerpo te exige una mayor atención y que ese recuerdo no puede desvanecerse por el momento, di lo siguiente: muchas gracias por haberte manifestado ante mí, volveré. Y podrás comenzar de nuevo el ejercicio al día siguiente o una semana después. El tacto, un tabú de la cultura occidental. El trabajo individual sobre el cuerpo tiene sus límites. En efecto, desde que nacemos aprendemos a sentirnos no por nosotros mismos, sino a través de la manera en que nos tocan, nos acarician o nos castigan. El bebé, que depende de quienes le crían para poder sobrevivir, también se forja en parte su propia sensación corporal por medio del tocamiento, hecho o recibido. La primera cosa que el niño toca cuando está siendo amamantado es el pecho materno, o al menos la piel de la persona que se ocupa de él. En este sentido resulta fácil imaginar que el mayor deseo de todos nosotros sea que el mundo tuviese la misma consistencia que esa piel materna. La parte del cuerpo que evoca esa interdependencia de los seres humanos es la zona de la espalda situada entre los omóplatos, que no es fácil de tocarse uno mismo, salvo que se tenga buena flexibilidad. En la mitología nórdica es el único punto vulnerable del cuerpo del héroe Sigfrido. Este había matado al dragón Fafnir, cuya sangre tenía el poder de volver a cualquier persona omnisciente e invulnerable, y se bañó en su sangre, pero mientras lo hacía, una hoja de tilo cayó sobre su espalda, entre los omóplatos, dejando en consecuencia una zona frágil. Sigfrido moriría un día tras recibir en ella el impacto de una lanza. La hoja de Sigfrido es la región corporal donde la mano de la madre sostiene el cuerpo del bebé desde sus primeros instantes de vida. Para el adulto es un punto ciego. Nuestra espalda nos resulta invisible y son muy pocas las personas que tienen una concepción clara de la suya propia. Además, la región de las vértebras dorsales superiores en la mayoría de la gente es la que tiene menos movilidad, dependiendo de la postura que se adopte. Y es también el lugar inconsciente, por excelencia, el lugar donde la recepción emocional de un gesto de consuelo nos afecta más directamente. Toda relación por medio del tacto nos remite a esa intervención exterior, a la parte de nosotros que depende del otro para que la reconozcamos, para que la conozcamos. Nos parece indispensable cuidar y refinar nuestra relación con el otro como elemento de sanación del árbol, tanto para ayudar como para ser ayudado. Aprender a relacionarse con otras personas sin implicar en la relación los residuos y los abusos de nuestra genealogía forma una parte integral de nuestra evolución. Mejorar la calidad del tacto no es solamente una cuestión de delicadeza o de precisión, como ya hemos visto. Todo abuso procede de una no realización en uno de los 4 centros y el cuerpo, la mano y nuestra capacidad de tocar va a expresar tanto nuestra identidad material, más o menos cálida o fría, pesada o ligera, como nuestra sexualidad, nuestra creatividad, nuestros sentimientos y nuestras ideas. Cuando se toca, se convoca en ese contacto todo lo que se es, consciente e inconscientemente. Pero la persona que toca se ve afectada igualmente por apriorismos de naturaleza cultural y social. En Occidente, esa sensación se ha visto demonizada de la misma manera que la sexualidad ha sido globalmente reprimida. Se ha operado una jerarquización de los sentidos. La vista y el oído, considerados indispensables, tienen derecho a ser mencionados. El gusto y el olfato son aceptados con algunas limitaciones, pero el sentido del tacto desencadena serias sospechas de intrusión sexual, de agresión o incluso de temor a ensuciarse o verse contaminado. El contacto corporal tiene a menudo connotaciones sexuales, además de ser considerado como una injerencia, como una agresión. Los responsables del orden y los bandidos se permiten tocar a los demás sin ninguna clase de cortapisa, de manera utilitaria o dominante. Piénsese en la forma de
cachear de un policía, un carcelero o un vigilante de seguridad que verifican la no peligrosidad de un individuo para la sociedad. El contacto táctil, tierno y atento existe sobre todo en la relación de pareja, en el círculo íntimo familiar o con amigos. Fuera de esa esfera, la única exploración táctil aceptada es la del médico, quien muchas veces trata al cuerpo como algo sin alma, fría e intelectualmente, limitándose a diagnosticar la enfermedad. Por otro lado, la mayoría de los psicólogos y psicoanalistas evita tocar a sus pacientes, debiendo llevar a cabo la curación exclusivamente por medio de la palabra. En ciertas parcelas particulares se pueden encontrar diferentes categorías de masajes, unas con vocación médica, otras con carácter relajante. La persona que palpa muy raramente utiliza el tacto con la ambición de conseguir una transmisión de alma a alma, de espíritu a espíritu. Sin embargo, el nivel de conciencia de una persona es fácilmente detectable por su manera de palpar los objetos y las personas. Los evangelios nos presentan la imposición de manos como el método favorito de la transmisión del espíritu. El hecho de tocar puede comunicar una verdad que la palabra no es capaz de transmitir, poniendo a la persona tocada directamente en contacto con el nivel de conciencia de la persona que toca. Más adelante veremos la forma en que tanto el chamanismo como otras transmisiones espirituales, el oficiante, un sacerdote, un chamán, en trance, etc., puede incluso convertirse en el canal por el cual se lleve a cabo el contacto con una divinidad. También cuando una madre serena y amorosa toca a su hijo, le transmite un amor que a ella la sobrepasa. Es el amor maternal bajo su forma universal. Existe, pues, una inmensa distancia entre esa forma de tocar de la cual estamos todos sedientos y esa otra que practicamos en la vida cotidiana. Por ejemplo, se puede fácilmente abordar a un desconocido para hablar con él, pero es mucho más difícil en nuestra cultura tocar a personas que no conozcamos. Para que puedas desarrollar sus cualidades esenciales de tacto, te mostramos unos cuantos ejercicios que deberás experimentar con un compañero con quien podrás intercambiar experiencias. Se trata de desarrollar la conciencia en el tacto, en la escucha, en la sutileza y en la capacidad de sentir e inducir matices. El que palpa puede verse a sí mismo unido a la totalidad de la persona a la que está tocando, con la punta de los dedos, con el brazo entero, pero desarraigado el resto del cuerpo, o en el caso de un tocamiento más intenso, es el cuerpo entero el que a través de la mano va a ponerse en contacto con la persona tocada. Ejercicio 18. Tocar a los desconocidos. Proponte tocar a personas desconocidas o con quienes el contacto es socialmente inapropiado, por ejemplo, compañeros de trabajo. Este contacto no debería percibirlo la otra persona como una invasión, un accidente, una agresión, un intento de seducción ni una toma de poder. Tu forma de tocar debe ser tan natural como lo sería una palabra amable. Ejercicio 19. Escuchar el corazón. Con una pareja y las orejas puestas sobre el pecho, haz que escuche tu corazón y escucha tú el suyo. El primer ritmo que se escucha es el del corazón de la madre. Cuando ofrezcas tu corazón a la otra persona, ¿cómo te toca ella a ti? ¿Cuál es la mejor cualidad del entrelazamiento entre ambos? Ni demasiado cerca, ni demasiado lejos, ni muy apretado, ni muy suelto, ni excesivamente pesado, ni excesivamente ligero. Lleva a cabo la experiencia paralela cuando escuches el corazón de la otra persona. ¿Cómo desearías ser sostenido o acompañado? Ejercicio 20. Practicar gamas de tocamiento. Con una pareja lleva a cabo toda una gama de tocamientos, de piel a piel, de musculatura a musculatura, de esqueleto a esqueleto, incluso de conciencia a conciencia. ¿Dónde tocas y qué tocas de la otra persona? Este ejercicio requiere una comunicación apacible, no violenta, y la capacidad de expresar objetivamente tus eventuales comentarios o sugerencias con el fin de ayudar al otro a refinar la calidad de su tacto.
Ejercicio 21. Tocar desde cada uno de los 4 centros. Con una pareja de modo similar, observa cómo son los movimientos que haces y la calidad de tu propia forma de tocar cuando alcanzas tus manos, sucesivamente el intelecto, en el corazón, en el centro sexual, y después como si tuvieran sus raíces en los pies, para que el tacto sea producto del cuerpo entero.